Se tiene una corriente de aire a 500 pies cúbicos por minuto. Sus condiciones son una atmósfera, la temperatura de bulbo seco es de 15 grados Celsius, la temperatura de bulbo húmedo es de 5 grados Celsius. Dice, esta corriente debe ser humidificada, o sea que debemos agregarle humedad hasta alcanzar una humedad relativa del 80%. La temperatura de salida del aire debe ser igual a la temperatura de entrada. El aire está entrando a 15 grados y queremos que también salga a 15 grados el aire. Aquí ya el objetivo no es enfriar agua, el objetivo es humedecer el aire. Para ello se le pondrá en contacto con una corriente de agua. El flujo va a ser de 10 litros por minuto a 25 grados Celsius. En una columna empacada, y ya me están dando el área de la columna. Y me están dando los coeficientes de transferencia de masa y el coeficiente de transferencia de calor en la fase líquida. Pregunta, ¿qué altura debe tener la columna empacada para conseguir el objetivo? Es decir, conseguir que el aire se humedezca y además de humedecerse, su temperatura a la salida sea igual que la temperatura a la entrada, ¿no? Pues nos están pidiendo. Recuerden que la temperatura del bulbo seco es lo mismo que la temperatura del aire, ¿no? En grados Celsius. Por otro lado me dicen que la temperatura de bulbo húmedo 5 grados Celsius y el flujo de presión en bar una atmósfera 0.1325 y nuestro objetivo es que la humedad relativa en el punto 2, recuerden que el punto 2 vendría a ser acá, ¿no? El punto 2, la salida, es o debe ser de 80%. Y además estamos buscando también eso. Por otro lado, me dicen que se va a utilizar agua que está a una temperatura de 25 grados Celsius y se utiliza un flujo caudal en litros por minuto de 10 litros por minuto. Ahora, la torre de enfriamiento, no es una torre de enfriamiento, es una columna de humidificación. Una columna nomás. La columna me indican que tiene un área de 0.35 y adicionalmente me están dando los coeficientes de transferencia volumétricos, kilogramos por metro cúbico, y el coeficiente de transferencia de calor 1.5. La pregunta es, ¿qué altura debe tener la columna? Mi pregunta es esta, ¿no? Tengo que aplicar la ecuación de diseño, ¿no? Necesito este flujo de aire seco, necesito el coeficiente que ya lo tengo por allá, estos coeficientes también. Para la línea de operación voy a necesitar estas temperaturas, solo tengo la temperatura del punto 2, no tengo la temperatura del punto 1 del líquido. Las entalpías, puedo determinar la entalpía del aire en la entrada y la entalpía de la salida también la puedo determinar, porque para la entalpía del gas solo se requieren dos datos, la temperatura y la humedad. Y aquí me están diciendo que la temperatura debe ser igual que en la entrada y me están dando también la humedad del punto 2, ¿no? Entonces por ahí puedo también conocer. Entonces creo que sobre el aire tengo mucha información y así que voy a ir sobre eso. Este flujo prima sub S, que es el flujo de aire seco por área. Eso vendría a ser así como el flujo másico de aire seco, ¿ya?, sobre el área de la columna. El área de la columna ya lo tengo, así que eso no es problema. El problema es este flujo másico.
de aire seco. El flujo másico de aire seco lo podría determinar a partir, por ejemplo, del caudal. Voy a poner aquí el caudal del flujo gaseoso, del flujo volumétrico, el volumen específico del aire húmedo. Q vendría a ser el volumen de aire húmedo por unidad de tiempo, ¿correcto? Ese es Q, el volumen de aire húmedo por unidad de tiempo. Y este B, pues vendría a ser el volumen de aire húmedo por la masa de aire seco. Si divido estos dos, el resultado va a ser masa de aire seco sobre tiempo, y ese es el flujo de aire seco, flujo másico de aire seco. Entre el área ya me da esto. Este caudal yo ya lo tengo. Aquí está. Son 500 pies cúbicos por minuto de aire. Cuando dice de aire se entiende que es el aire húmedo, ¿no? Entonces vamos a poner acá corriente de aire húmedo. Esto de aquí es el volumen del aire húmedo, pero por unidad másica de aire seco. Esto yo lo podría determinar, por ejemplo, a partir de la carta ciclométrica. Usted revisa aquí su carta. Miren, aquí abajo. Volumen por kilogramo de aire seco. Son estas líneas que ven acá. Lo malo de la carta es que no tengo líneas en el medio, pues eso es lo malo. Pero no se preocupe de eso. Lo concreto es que se refiere a esto. Volumen de aire húmedo por kilogramo de aire seco. Entonces, necesitamos esta información para poder llegar a esto. Primero voy a convertir este caudal, que está en pies cúbicos por minuto, lo voy a convertir a metro cúbico por segundo. Lo voy a pasar todo al sistema internacional para no tener luego problemas con las unidades. Tengo 500 pies cúbicos por minuto y un metro cúbico por segundo es dividido entre 2118.88. Ese es el factor de conversión para pasarlo a metro cúbico por segundo. Dividirlo entre 2000 me da 0.23 metros cúbicos por segundo. Ya tengo el caudal. Ahora me falta este volumen de aire húmedo por unidad másica de aire seco. Entonces voy a poner así: volumen de aire húmedo en metros cúbicos por kilogramo de aire seco. Espero que voy a poner entre paréntesis este aire seco, ¿ya? Para que se entienda que se refiere al aire seco. ¿Ya? ¿Cómo calcular esto? Una alternativa es con la carta ciclométrica. Como tienes la temperatura de bulbo seco y de bulbo húmedo, entonces con eso puedes calcular aquí este volumen. Es cuestión de ubicar la temperatura de bulbo seco, por ejemplo. En este caso me dicen que es 15 y 5 grados. Entonces, por acá 15, aquí está 15, ¿no? Y lo voy a intersectar con 5 grados que viene por acá, el bulbo húmedo. Y aquí donde intersectan, en este punto de intersección, ahora tengo que ver qué volumen es el que pasa por ahí. Si este es 0.8 y este es 0.85, ese es lo malo, ¿no?, de la carta. Tendríamos que buscar alguna forma de tratar de tantear. Otra alternativa es que lo calculemos. Hay algunas fórmulas para eso. En el complemento hay un comando que calcula no el volumen de aire húmedo, sino calcula la densidad del aire húmedo. Es decir, kilogramos, pero este es de aire húmedo por parece que es metro cúbico. Este es de aire húmedo, me falta la humedad relativa.
Solo tengo la humedad relativa del punto 2, pero no del punto 1. Bueno, voy a colocar aquí humedad relativa del punto 1. También se puede calcular con la carta ciclométrica. Por este punto, ¿cuál es la humedad relativa? La humedad relativa son estas curvas que están bajando. Este es de 30, este es de 20, este es de 10. Está entre 20 y 10, más o menos. Vamos a ver. Voy a poner aquí HR, humedad relativa, abro paréntesis. Y la temperatura de bulbo seco, la temperatura de bulbo húmedo en Celsius y la presión. Ya, una humedad relativa de 12,5%. Esta línea que está por acá está entre estas dos líneas, entre 20 y 10. Es 12,5. Ahora sí, ya con la humedad relativa ya puedo calcular la densidad del aire húmedo. Otra vez, propiedad guión bajo de aire húmedo, temperatura de la, entre comillas, la densidad, la temperatura, la presión y la humedad relativa. Cierro. Esta es la densidad del aire húmedo. Ahora tengo que determinar donde este volumen de aire húmedo es igual 1 más la humedad absoluta sobre la densidad del aire húmedo. Y lo podemos probar, ¿no? ¿Cuáles son las unidades de la densidad del aire húmedo? Pues masa de aire húmedo sobre volumen. Y esto que está aquí, 1 más, ¿cuáles son las unidades de esto? Esto es masa del vapor del agua sobre masa del aire seco, ¿no? Este 1 lo puedes convertir así: masa de aire seco sobre masa de aire seco. Como tienen el mismo denominador, entonces este se junta con este y solo te queda este de aquí. Y esta masa de aire seco más masa de aire húmedo, masa de aire seco más masa de agua, de vapor de agua, eso es la masa del aire húmedo. ¿Y quién se cancela? La masa de aire húmedo. Este va al denominador y este va al numerador, y te queda volumen sobre masa de aire seco. Entonces por aquí, esto lo voy a mover un poquito aquí abajo, y esto lo voy a mover un poquito por acá. Todo esto es el aire, la corriente de aire húmedo en la entrada. Todo esto es información de la entrada, y todo esto que está acá es el aire húmedo, pero en la salida. Y aquí puedo aprovechar para calcular la humedad. La puedo calcular utilizando este comando CTY' en el punto 1, y esto lo puedo calcular utilizando el comando YW. Y necesito la temperatura de bulbo seco, la temperatura de bulbo húmedo y la presión. Con eso nada más ya tengo la humedad, 0.003. Esto también lo pude haber obtenido con la carta ciclométrica. Este punto que ven acá, si lo llevo más o menos por aquí es por acá, dice más o menos 1,4, puede ser, pero eso está en gramos. Por eso que sale 1,3, solo que este es en kilogramos. Si fuese en gramos sería 1,3. Ya tengo entonces este de aquí. Ahora sí puedo calcular este volumen de aire húmedo, 1 más esta humedad entre la densidad del aire húmedo, ¿sí? 0.81. Y ya con esto entonces ya puedo calcular este G'. Ya tengo estos dos y el área, ¿no? Entonces G' su S, eso está en kilogramos de aire seco por metro cuadrado por segundo. Vendría a ser el caudal en metros cúbicos por segundo, caudal sobre este volumen
de aire húmedo por el área de la columna. Tengo el caudal entre este volumen, entre el área de la columna que está guardada. Ya tengo el G'(S). Puedo aprovechar, ya que estoy hablando del aire que ingresa a la columna, para de una vez también, aquí junto con la humedad, calcular la entalpía. La entalpía H' del punto 1 lo vamos a expresar en kilojoule por kilogramo. Recuerden que es kilogramo de aire seco. Y también hay un comando para esto, es HS, abre paréntesis, y solamente necesitan la temperatura del aire, este de aquí, y la humedad absoluta, que es justamente este que está aquí arriba. Ahí está su entalpía, 18,43 kilojoule por kilogramo. Esto lo podemos verificar aquí en la carta. Solamente es cuestión de seguir esta línea diagonal. Y aquí está, ¿no? 15, 16, 17, 18 y algo más. En este caso 18,4. Pero también puedo obtener ya la entalpía del punto 2. Porque aquí tengo alguna información. Me están diciendo que se busca esto, ¿no? Que las temperaturas sean iguales. Bueno, entonces si es así, voy a poner aquí la temperatura del punto 2 tiene que ser igual a la temperatura del punto 1, 15 grados. Ahora, necesito conocer la humedad absoluta en el punto 2. Y esto lo puedo calcular a partir de la temperatura de bulbo seco y bulbo húmedo. El problema es que no tengo la temperatura de bulbo húmedo en el punto 2. Tengo la temperatura de bulbo seco, que va a ser 15, pero no la temperatura de bulbo húmedo. Sin embargo, eso se puede calcular porque tengo la humedad relativa. Entonces, como tengo la humedad relativa, yo puedo estimar cuál sería la temperatura de bulbo húmedo a partir de esta humedad relativa. Lo puedo hacer. Y ya con eso ya puedo calcular este. Bueno, eso es porque quiero utilizar el complemento de Excel. Pero yo también podría hacerlo de manera rápida con el diagrama. Miren, humedad relativa del 80%, temperatura de 15. Entonces me voy aquí al diagrama. Ahí está la temperatura 15 y voy a buscar la humedad relativa de 80%. Aquí está, ¿ven? 90, 80. Es esta curva que está viniendo por aquí. No la voy a tratar de perder. Es esta curva que viene por aquí. Y es más o menos por aquí. Es decir, aproximadamente hasta aquí. Hasta este punto. Esta es la curva de 80% de humedad relativa. Entonces ya con este punto puedo conocer la entalpía, puedo conocer la humedad absoluta que está a este lado. Más o menos va a ser 0.008 y la entalpía va a ser aproximadamente 36 y algo más. Y ya podría determinar. Por la carta sale bastante rápido, ¿no? Pero a ver, si quisiera hacerlo con estas ecuaciones, no hay una ecuación que me calcule esto directamente con la humedad relativa. Entonces voy a hacer un artificio. Voy a colocar por aquí temperatura de bulbo húmedo del punto 2. A ver, si la humedad relativa es del 80%, significa que la temperatura de bulbo húmedo, por cierto, siempre va a ser menor que la temperatura de bulbo seco. Eso va a ser menor o en el peor de los casos igual. ¿Cuándo es igual? Cuando la humedad es del 100%. Ahí estos dos son iguales. Pero cuando no es 100%, este es menor. A ver, ¿qué les parece 12? Vamos a ponerle 12 grados. Este valor yo estoy suponiendo. Yo estoy suponiendo que es 12. Si es así, voy a calcular la humedad relativa. Pero esto va a ser calculado, con el comando, ¿no? Humedad relativa. Pero antes me olvidé de otra cosita, disculpen. La presión. ¿Cuál va a ser la presión del aire aquí? Bueno, la presión tiene que ser menor, pues, ¿no? Porque el gas tiene que perder presión cuando pase por el lecho empacado.
pero eso implicaría un cálculo de caída de presión. Entonces no nos compliquemos ahorita. Voy a colocarle una presión en bar que sea igual a la presión en la entrada, por lo pronto, la misma presión. Ahora sí yo puedo calcular la humedad relativa, ¿no? Humedad relativa, temperatura de bulbo húmedo, perdón, de bulbo seco, con más temperatura de bulbo húmedo y presión. 70%. Quiere decir que esta temperatura, 12 es 5 a recta. Tuve que haber obtenido 80. A ver cuánto sería, a ver, 13. Ahí está, mira, 13. 80.087. Si quieres un poco más de exactitud, ya, pues calcule la desviación. La desviación es el valor absoluto de lo que has calculado menos lo que querías calcular. Esta es tu desviación. Esta desviación lo voy a aplicar acá solver. Bueno, mi objetivo es que esta desviación sea el mínimo valor posible ajustando esta temperatura. Eso es, creo que fue innecesario. Prácticamente es 13, ¿no? Ya lo habíamos acertado ya en la primera. Ya tengo esta temperatura de bulbo húmedo para esta humedad relativa. Entonces ya puedo calcular acá esta humedad absoluta. W, temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo y presión. Punto 2084. Más o menos habíamos visto eso, ¿no? Les había indicado que era por acá. Sí, pues, entre 8 y 9. Entre 8 y 9, efectivamente. Punto 2085. Entre 8 y 9. Entonces ya tengo esta humedad. Y ya puedo también calcular la entalpía. La entalpía del punto 2. HS, paréntesis, la temperatura del gas, del aire, coma, la humedad absoluta y la, nada más, la humedad absoluta, esos dos, 35.6, la humedad, perdón, la entalpía, y eso lo habíamos indicado aquí, ¿no? Era más o menos 35, 30 y casi 36. Bueno, 36 y algo más. Hasta ahorita tengo estas dos entalpías, H1, tengo H2, tengo el flujo de gas, de aire seco, y tengo una de esas dos temperaturas, me parece. ¿Cuál es la temperatura? La temperatura del punto 2, esta de aquí. O sea que este punto ya lo tengo. Tengo su entalpía y su temperatura. Solamente me está faltando esta temperatura de acá para ubicar este punto y trazar la línea de unión y luego irme por la, trazar la línea de operación y luego irme por las líneas de unión. ¿Cómo puedo obtener esta temperatura? De aquí, de esta ecuación, miren, de la ecuación de la línea de operación. Yo le decía que había dos ecuaciones para la línea de operación. Dependiendo de la situación, usted puede usar cualquiera de ellas. En este caso conviene esta. ¿Por qué? Porque usted tiene ya las dos entalpías, tanto la del punto 1 como la del punto 2. Tienes el flujo de gas seco. El flujo líquido también lo tienes, es cuestión de convertirlo nomás. Tienes la temperatura del punto 2 y ya puedes despejar esa temperatura, ¿ves? Entonces voy a despejar aquí este flujo líquido, L'. Pero para eso necesito la densidad del agua. En el caso de la densidad, bueno, aquí creo que no va a haber mayor problema. Podemos hacer una simplificación. Si bien es cierto, la densidad del agua no es exactamente 1 gramo por mililitro, es un poco menos. Pero creo que si asumimos que es 1 gramo por mililitro no va a generar mucho error. Así que en kilogramos por metro cúbico sería 1000. Y ya podría calcular este flujo líquido, ¿no? Esto es masa sobre tiempo sobre área. Entonces L', este caudal está en litros por minuto, tengo que pasarlo a metros cúbicos por segundo. Entonces un metro cúbico tiene 1000 litros,
lo pasé a metro cúbico. Y 1 minuto tiene 60 segundos, ¿no? Entonces ya tengo ahí metros cúbicos por segundo. Si esto lo multiplico por la densidad, voy a tener kilogramos por segundo. Y si eso lo divido entre el área, entonces tengo kilogramos por segundo por metro cuadrado. 0.47 kilogramos. Ya tengo L'. Entonces esta es la corriente de agua en la entrada. Se entiende que en la entrada, en el tope, pues no, el otro es en la entrada en el fondo. Voy a colocar por aquí algo parecido a lo que dice acá. Es el agua en la salida. Y la temperatura aquí en la salida la voy a obtener a partir de esta ecuación. Si gustan, para que no haya confusión esto de entrada y salida, voy a ponerle entrada, entre paréntesis, fondo, ¿no? Y aquí corriente de agua, entrada, entre paréntesis, en el tope. No es lo mismo, pues, ¿no? Aquí aire húmedo. Voy a quitar esto de corriente porque no está, se está juntando con el otro. Voy a poner así mejor. Aire húmedo en la entrada o en el fondo. Aquí aire húmedo en la salida, o es lo mismo decir en el tope. Y aquí es el agua en la salida o en el fondo. Está faltando la capacidad calorífica del agua líquida. Más o menos el CP del agua líquida, expresado en kilojoule por kilogramo grado Celsius, aproximadamente es 4.2. Podríamos corregir esto con una ecuación polinómica y todo lo demás, pero para no hacerlo tan largo, ahora sí, de nuevo. La temperatura del líquido en el punto 2 menos G sub S entre el flujo líquido entre aquí es muy importante que todas las unidades sean consistentes, ¿no? La masa en kilogramos, la energía en kilojoule, metro cuadrado segundo, ya muy bien, está todo bien. Entre por la entalpía del punto 2, está por acá abajo, menos la entalpía del punto 1, cierro, 17,5. Esta es la temperatura que voy a tener en la salida. Listo, tengo este punto 1. Entonces ya puedo construir esta línea de operación. Voy a primero construir la curva de equilibrio. Para la curva de equilibrio de la temperatura, grados Celsius, necesito la humedad y necesito la entalpía. Lo que pasa es que para la entalpía necesito dos datos. Ahora, ¿entre qué valores construyo la curva de equilibrio? Bueno, voy a buscar, a ver, la temperatura del líquido va desde 25 hasta 17. O sea que esto va a ir aquí 17 y aquí 25. Las líneas de unión van siempre en esta dirección. Si aquí es 17, entonces sería bueno tomar una temperatura un poco más baja. Puede ser 10 grados. Y como aquí es 25, hasta 25 puede estar bien. Entonces de 10 a 25. De 10, 11 hasta 25. Listo. Después lo puedo aumentar así de cierto. En la curva de equilibrio, la temperatura de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo son iguales. Entonces, curva de equilibrio, voy a insertar una. Voy a poner aquí la presión de la curva de equilibrio. ¿Okay? En este caso también es 1.01325. Mejor así. Y W es igual a la temperatura de bulbo seco, la temperatura de bulbo húmedo y la presión. Esta presión debe estar constante. Listo, ya tengo la humedad de la curva de equilibrio y ahora la entalpía, HS. Tengo la temperatura y la humedad. Aquí está. Listo. Y esto lo copio. Si desea, lo podemos graficar. Ya, la curva de equilibrio.
Voy a poner por aquí abajo. Ahora debo construir la línea de operación. Para la línea de operación también necesito la temperatura, aquí sí, de la fase líquida y la entalpía. Vamos a poner mejor así, voy a moverlo un poquito para allá. Bueno, el punto 1 es el fondo, así que este va a ser el fondo y va a haber un punto 2 que sea el tope. Y en ese rango usted tiene que colocar diferentes temperaturas y evidentemente diferentes entalpías, ¿no? Yo prefiero interpolar, porque si poner uno por uno, después cuando quiero cambiar algo, tengo que cambiar todo. Se hace más complicado. Entonces yo lo voy a hacer así mismo. 1, 2 nomás. 1, 2. Voy a ponerle unos... ya. 15 puntos. Este quiero poder ponerle más. Este va a ser el fondo. Yo creo que mejor le dejamos una columna más. Ahí, mejor. Este es el fondo y este es el tope. La temperatura en el fondo 17.5 y la temperatura en el tope está acá arriba 25. Ahora, entre esos dos valores hay que colocar diferentes temperaturas. Ahí podemos utilizar un comando que está en el complemento que se llama interpolación 2. Interpolación 2. Aquí solamente tienes que colocar este número, coma, el último número, le ponle F4, coma, luego el primer valor aquí en esta tabla, F4, y el último valor, F4. Ya con eso lo puedes interpolar, F4. Lo copias y está interpolado desde 17.5 hasta 25. Ahora, para las entalpías, igual, ¿no? Aquí la entalpía 1 y la entalpía 2, o sea, en el tope. ¿Y cómo interpolas? Con esta ecuación. Como así. Es cuestión que despejes nomás esta entalpía. Si lo despejas, se daría así, ¿no? Miren, paréntesis. Esta temperatura es esta que está aquí, menos. Esta temperatura es el punto 1, F4, cierras paréntesis, entre, abres paréntesis. Esta temperatura es la que está aquí, F4, menos TL1, que es la que está aquí, F4, cierras paréntesis. Hasta ahí has hecho esto. Estos dos pasan a multiplicar por entalpía 2, F4, menos entalpía 1, F4, cierras. Y este pasa sumando, más archivo. Listo. Despejas nomás aquí y con estos valores ya tienes tus entalpías. Esta es tu línea de operación. Si gustas lo puedes graficar. Esta es tu línea de operación. Ya tienes esto. Ahora solo falta la línea de unión. Y la línea de unión es la intersección de esta ecuación con esta curva de equilibrio. Pero esta ecuación tú la puedes escribir así. Yo puedo cambiar de posición esto. Mira, este de aquí lo puedo pasar aquí adelante y este también aquí adelante, ¿no? Cambiando de signos en ambos lados no va a pasar nada, así que esto también lo puedo escribir. Esto para acá y esto para acá. Es lo mismo. He multiplicado por menos 1 en ambos lados, ambos términos, arriba y abajo. Ahora, voy a despejar este de aquí. ¿Y qué es lo que tengo? Una constante más otra constante. Esta ecuación es la ecuación de estas líneas que vemos aquí. Cada una de estas constantes, bueno, esta que está aquí depende únicamente de este término. Y esto ya lo conocemos, es constante. Este que está aquí depende de todo esto. ¿Quién es H y quién es TL? Son estos de aquí. Son estas parejas. Cada pareja tiene su propio TL y H. Para cada pareja, para cada punto sobre la línea de operación, hay una línea de unión.
Entonces voy a colocar así, bien, T sub I y H sub I. Esto es la interfase, temperatura y entalpía. ¿Cómo voy a hallar estas temperaturas? Utilizando esta ecuación. Pero esta ecuación solamente describe este trayecto en diagonal hacia arriba. Esta ecuación tiene que cortarse con esta curva, tiene que haber un punto de intersección. Y este punto de intersección es justamente este. Pero hay varios puntos de intersección, uno para cada temperatura. Y para cada uno de estos puntos voy a aplicar esta ecuación. Entonces voy a colocar por aquí A sub 0 y A sub 1. ¿Quién es A sub 0? A sub 0 es H', que está aquí, más HL sub A, ¿dónde está HL sub A? Está aquí, F4, entre el coeficiente de transferencia de masa acá sub Y A, ese que está aquí, F4, por la temperatura del líquido, este que está aquí. Ese es el A sub 0. Y el A sub 1 es menos esta relación, ¿no? HL F4 entre K sub Y F4. Ahora voy a encontrar la intersección entre esta línea y esta curva de equilibrio que está aquí. Y para eso, ¿qué voy a hacer? Selecciono estas dos celdas en este orden y escribo igual intersección 1, abro paréntesis, y los primeros valores que voy a colocar van a ser estos coeficientes, estos dos, coma, y luego voy a colocar los datos de la tabla que construyen la curva de equilibrio, es decir, esta temperatura de la curva de equilibrio, coma, no, aquí le pongo F4, coma, y esta columna de las entalpías, F4. Entonces, fíjense que he marcado estas dos columnas y estas dos constantes que están acá. Pero solamente estas dos columnas van a ser fijas. Esta de aquí no, Cierro paréntesis. Y como he seleccionado dos celdas, o sea que este es un cálculo vectorial, tengo que presionar Control Shift Enter. Control Shift Enter y ahí está la intersección. Este es el punto en donde esta línea de unión que está dado por, voy a poner esto acá, esta es la línea de unión. Esta línea de unión intersecta la curva de equilibrio en este punto. Para los otros simplemente lo copio y tengo los diferentes puntos de la interfaz. Si usted gusta, podría ubicar esos puntos. Esos puntos que están aquí son la intersección de las líneas de unión que van. Lo voy a poner acá también punto. Entonces miren, cada uno de estos puntos se une con un punto aquí al frente. Son estas líneas de unión. Este punto se une con este y así se van uniendo. Y si usted quiere, tenemos que ordenarlo de otra manera para que se pueda graficar esa línea. Se puede hacer, ¿no? Pero ya no. Listo, entonces ya tengo esto. ¿Y esto para qué me sirve? Para la ecuación de diseño, pues, ¿no? La ecuación de diseño es todo esto que está aquí. Vamos a ponerlo por aquí arriba. Aquí está la columna. Tengo que resolver primero esta integral antes de calcular z. Entonces, esta integral requiere de que calcule en forma numérica. Primero voy a tener que determinar la función a integrar. La función a integrar es la inversa de esta resta, ¿no? ¿Okay? Entonces voy a colocar por aquí la función es 1 entre paréntesis h' en la interfase menos h' en el
en el fluido gaseoso, ¿no? Y eso para todos. Ya tengo la función. Ahora, ¿cómo encuentro la integral? Calculando las áreas. Bueno, las áreas va a ser igual, si aplico el método del trapecio, sería el promedio de estas funciones, de estas dos, multiplicado por el incremento en la entalpía, es decir, esta entalpía menos esta que está aquí. Es el promedio de la función por la variación de la entalpía. Entonces, entalpía esta menos la de atrás. Y esta es la. Eso lo copio para todos menos para el último. Para el último no, porque aquí este está agarrando al último. Y la suma de todas estas áreas vendría a ser la integral. Entonces ya puedo ir aquí a la ecuación de diseño y decir, aquí es igual G'(S), está por acá, entre el coeficiente de transferencia de masa, que está aquí, por la integral. La integral es la suma de todas estas áreas. Cierro. 2,70 metros es la altura de la columna. El método de Michels, que se utiliza para determinar, digamos, cómo cambia la temperatura, ¿no?, a lo largo de la columna. En nuestro caso esto no es tan necesario porque aquí nosotros ya hemos establecido que la temperatura del gas tanto en la entrada como en la salida son iguales. Quiere decir que esta curva que corresponde a la temperatura del gas, pues el punto 1 y el punto 2 están ubicados en la misma temperatura. Entonces no es tan necesario. Pero si quisiésemos aplicarlo como que para verificar, tendríamos que resolver esta ecuación que está aquí. Ahora, esta es una aproximación en realidad. Esto no es una ecuación exacta. Por eso que cuando uno aplica el método, muchas veces obtiene un resultado diferente. Y si lo aplicamos ahora, seguramente no vamos a obtener esta temperatura aquí en el tope, estos 15 grados. Seguramente que no vamos a obtener eso. Pero, ¿cómo se aplicaría? A ver, si quisiésemos hacer eso de la siguiente manera. Miren, voy a mover esto por aquí. Esto solamente es válido para un sistema agua-aire, por si acaso, esta ecuación. Ya. En esta ecuación, lo que se hace, bueno, lo que el método indica es esto, miren. La derivada de la temperatura del gas con respecto a la entalpía del aire húmedo, en realidad no es igual, sino es aproximadamente igual a la temperatura en la interfase menos la temperatura en el gas, en ese punto, sobre la entalpía en la interfase menos la entalpía en el gas. Y luego hacen eso de aquí, dice, bueno, esto lo puedo aproximar, miren, de otra aproximación todavía, eso es lo que genera más error, pero no importa. Lo puedo aproximar a esto, a un delta de la temperatura del gas y un delta de la entalpía del aire. ¿Y qué cosa es este delta? Este delta es la temperatura del gas en un punto K, le voy a poner, menos la temperatura del gas en un punto K más 1. O al revés, pero como es un delta, K más 1 menos K. Es igual en realidad si ponemos en el otro lado. De tal manera que aquí abajo es el H' en este punto K más 1 menos el H' en este punto K. Este es el delta. Pero esto no es igual que esto. No es lo mismo una derivada que una diferencia. Cuando la diferencia, este de aquí es bien pequeño, ahí sí se asemeja a la derivada. Pero si no es así, no son iguales. Por eso que es una aproximación.
Puedes poner acá K y acá K más 1 si quieres. Si haces eso, acá vas a tener que ponerle K y aquí K más 1. Después lo puedes invertir, no pasa nada. Ahora, se entiende que tú conoces este punto y este punto. Es más, se dice que este de aquí, inclusive me lo voy a poner así, esto es igual, muchas aproximaciones, ¿no? Pero bueno, este de aquí es la temperatura del gas en ese punto K y esta es la entalpía en ese punto. La entalpía en ese punto K, ¿sí? Miento todo la aproximación que se hace. Y de aquí sacamos solamente esta parte y despejamos, ¿no? Me queda esta ecuación. Igual, sigue siendo una aproximación. Ahora, miren, lo voy a llevar aquí, lo voy a poner. ¿Quiénes son esos puntos K? Son estos de aquí. Por ejemplo, yo puedo decir, si K vale 1, entonces este vale 2. Lo voy a poner así entre paréntesis para que no origine confusión, no se piense que es el punto 2. Este punto 2, entonces este de aquí es el 1, este de aquí 1, 1, este de aquí sería 2 y este de aquí sería 1. Me quedaría así. Si lo aplicas para el punto 3, 2, 3, 4. ¿Quién es? Este de aquí. 2, 3, 4. Entonces voy a poner así, ¿eh? Temperatura del gas. Necesito este primer punto, porque para el primero necesitas la temperatura en este primer punto, o sea, en el fondo. Y ese dato sí lo tienes, ¿no? La temperatura en el fondo es la temperatura con la cual el gas está ingresando. Es este de aquí, 15 grados. Ese dato sí lo tenemos. Ahora, a partir de este punto, construyes los demás. Aplicas esta ecuación, dices, ¿no? La temperatura del gas en el punto anterior, más paréntesis, la temperatura en la interfase que corresponde a esta temperatura del gas, o sea, esta temperatura de aquí, menos esta temperatura del gas, cierras paréntesis, entre la entalpía en la interfase, o sea, esta que está aquí, que corresponde con esta entalpía que está acá, con esta acá. Todos estos son de la misma línea, del punto anterior. Y aquí, cierras paréntesis, abres paréntesis, ahora viene la entalpía del siguiente punto, o sea, este que está aquí, menos la entalpía del punto anterior. ¿Sí? Y te da esta temperatura, aproximada, por supuesto, ¿no? Y esta fórmula ya la puedes copiar. Como todas estas está jalando al punto anterior y a este de aquí, si tú lo copias, ahora jala al punto anterior y a este que está aquí. Y así lo puedes trasladar hasta el último. ¿Cuál es el problema aquí? Que se supone que debe haber salido 15 acá, ¿no? Porque hemos dicho que la temperatura a la salida es 15, pero no salió 15, salió 16.83. Este es lo malo de este método, que es una aproximación, solamente aproxima nada más. Y si ya tienes este valor, pues no te va a salir ese resultado, ¿no? Mira, es más, lo voy a graficar, esta temperatura. Si lo grafico para obtener un diagrama así de este tipo, ¿no? No tan bien que digamos, ¿no? Debió haber salido 15. La temperatura tuvo que haber bajado un poquito más y luego regresar otra vez a 15. Pero bueno.